Muy buenas noches. La noticia del día está en la Comisión Primera del Senado, que aprobó en quinto debate el proyecto de fuero penal militar, que implica una reforma constitucional. Este proyecto excluye la lista de 7 delitos que quedaban excluidos de la justicia penal militar en el anterior proyecto y lo cambia porque las investigaciones a militares se harán según el derecho internacional humanitario en los casos en que así corresponda. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. Aprueban fuero penal militar en quinto debate en el Senado. Avanza en la Cámara creación de Tribunal de Garantías Constitucionales. Juez ordena libertad de exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez. Esposa del magistrado Pretel asegura que terrenos cuestionados fueron adquiridos de manera legal. Gobierno analiza propuesta de aumento salarial para trabajadores estatales. Administración realizaría 3 jornadas más de día sin carro en Bogotá. Advertencias frente al consumo de ibuprofeno. Multa de 33.800 millones de pesos a Roa Flor Huila por influenciar precio del arroz. Obama pide retirar a Cuba de lista de patrocinadores de terrorismo. Real Madrid y Atlético de Madrid empataron en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El trofeo de la Copa América ya está en Bogotá. Permanecerá en exhibición hasta el 3 de mayo. Desde ya se comienza a mover el Festival de la Leyenda Vallenata y 2 de sus invitados especiales, Juancho Las Priella y el Mono Zabaleta, le ponen la nota a este evento desde Bogotá. Al final de la emisión los espero con ellos en un flash. Luego de consultas con organizaciones de derechos humanos, se hizo un sustancial cambio al proyecto de fuero penal militar que elimina la lista de delitos que se quería que quedaran excluidos de la justicia penal militar y que solo fueran juzgados por la justicia ordinaria. Esto, para algunos que se oponían al proyecto como venía anteriormente aprobado, implicaba que las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos pudieran haber sido juzgadas por militares. La Comisión Primera del Senado aprobó hoy en el primero de los últimos 4 debates la reforma constitucional para establecer el fuero penal militar. Al término de la decisión, que fue celebrada por los altos mandos militares, el ministro encargado de Defensa, general Juan Pablo Rodríguez, respondió al uribismo, el sector político que afirma que los soldados y policías de la patria están desmotivados en el combate a la delincuencia. Yo considero que es una falta de consideración y respeto decir que las fuerzas militares y la policía están desmotivadas cuando todos los días nosotros estamos presentando resultados muy significativos en contra de los fenómenos de criminalidad que más afectan la seguridad de los colombianos. Luego el compromiso de nosotros es un compromiso absoluto, inclusive al costo de nuestras propias vidas. También el general Rodríguez respondió al expresidente Uribe, quien ha sostenido que aplicar la justicia transicional a los militares es igualarlos con los delincuentes guerrilleros. No, en ningún momento, en ningún momento. Por eso les estoy hablando a ustedes de que dentro del estudio o el modelo de justicia transicional que se está desarrollando, se hará un estudio diferenciado para que también los miembros de la fuerza pública que por alguna situación, como lo dije anteriormente, se hayan podido ver inmersos en conductas punibles, también tengan derecho a estos beneficios jurídicos, como muy bien lo ha contemplado el Gobierno Nacional. La Comisión Primera del Senado, al aprobar el fuero penal militar como norma constitucional, advirtió que los llamados falsos positivos jamás podrán ser de conocimiento de la justicia penal militar. La Superintendencia de Industria impuso a la organización Roa Flor Huila y a 4 altos directivos una multa superior a los 33.800 millones de pesos por haber influenciado los precios de venta de arroz blanco al consumidor final. La sanción de la superindustria a la organización Roa Flor Huila S.A., a Aníbal Roa Villamil, Hernando Rodríguez Rodríguez, Edgar Gaviria Herrera y Pablo Julio Gutiérrez Uribe por violaciones al régimen de libre competencia asciende a más de 33.800 millones de pesos. Incurrieron en actos ilegales de influenciación de precios desde el año 2005 al prohibirle a sus clientes en distintos canales de distribución y comercialización vender el arroz blanco por debajo del precio de la plaza de mercado
De acuerdo con la superindustria, Molinos Roa y Molinos Flor Huila advertían represalias comerciales para los distribuidores y comercializadores de no cumplir con lo pactado. Según el superintendente, habían antecedentes de esta firma en violaciones a la libre competencia. Por su parte, el gerente de la organización Roa Flor Huila, Hernando Rodríguez, en un comunicado aseguró que no ha recibido notificación de la sanción y se defendió al señalar que se trata de una información malintencionada. La organización Roa Flor Huila S.A. reitera que nunca ha hecho pactos de precios con sus competidores para crear distorsiones. Entre tanto, la Cámara Induarroz de la ANDI calificó de desproporcionada la sanción de la superindustria a esta organización. Esto correspondía a uno de los 5.400 clientes que tiene la organización Roa Flor Huila, de manera que de entrada consideraríamos que es una sanción desproporcionada. El gremio espera que la organización haga uso de recursos que permitan demostrar que no hubo afectación al mercado ni a los consumidores finales. Un juez de Barranquilla ordenó la libertad del polémico gobernador de La Guajira, Francisco Quico Gómez. En 24 horas, el juez Abelardo Andrade concedió al exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, el amparo constitucional de habeas corpus al considerar que ha habido una prolongación ilícita de la privación de su libertad como consecuencia de la estructuración de unas vías de hecho. Según la exposición del juez, entre otras de esas vías de hecho está que se afectó el debido proceso desde los inicios. Añade que pese a que el proceso se encontraba archivado y que ya había sido escuchado en declaración jurada, al gobernador debió notificarse oportunamente de que esa investigación se reabriría para ejercer su derecho a la defensa. Son 546 días, es decir, 1 año y 6 meses que han pasado desde la captura de Quico Gómez el 13 de octubre de 2013. Para el juez, sobrepasando en exceso el plazo razonable estimado por nuestra legislación y los tratados internacionales, violando abiertamente su derecho a la libertad. Ante la Fiscalía rindió interrogatorio la esposa del magistrado Jorge Pretel y aseguró que adquirió legalmente los terrenos por los cuales se le investiga como presunta responsable del delito de desplazamiento forzado. Marta Ligia Patrón, esposa del magistrado Jorge Pretel, llegó acompañada de su abogado y por más de 4 horas ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia explicó el origen de los terrenos por los cuales se le investiga como presunta responsable por el cargo de desplazamiento forzado. Las explicaciones que rindió la doctora son sobre documentos. Un primer predio, ni el esposo ni ella intervinieron en la prenegociación. Su abogado aseguró que los terrenos fueron comprados de buena fe. El papá del magistrado Pretel compra las tierras y hace una promesa de compraventa, Y 3 años más tarde, el papá de Pretel le deja eso a su hijo para comprarle otra tierra al otro hijo y Pretel decide ponérsela a nombre de Marta Ligia. Reiteró que continuará compareciendo ante la justicia. Ella está dispuesta a poner su cara. Además, ¿para dónde se va a ir si ella tiene su trabajo aquí en Colombia y sus hijos aquí en Colombia y vive aquí en Colombia? En la diligencia se presentaron 113 pruebas documentales. Los trabajadores de Ecopetrol que se encuentran en un cese de actividades decidieron ingresar hoy a las instalaciones de la entidad para presionar una salida negociada a la protesta. 26 dirigentes sindicales decidieron romper el veto impuesto por las directivas para ingresar a las diferentes plantas y campos de producción de Ecopetrol. Y esta mañana, tras un plan organizado en las refinerías de Cartagena y Barranca Bermeja y en los campos Pozos Colorados y en Coveñas, se tomaron las puertas principales e ingresaron para liderar una movilización nacional. Los dirigentes no podíamos entrar. Hoy se ha iniciado una tarea donde los trabajadores acompañaron a los dirigentes. Mediante comunicado de prensa, Ecopetrol asegura respeta el derecho al ejercicio sindical, pero exigen se haga dentro de las normas de seguridad, tiempo y condiciones que garanticen las operaciones y también la seguridad de los trabajadores petroleros, cosa que aseguran el sindicato no respetó esta mañana. Los trabajadores petroleros en Cartagena se concentraron en la sede de Ecopetrol ubicada en la zona industrial de la ciudad. Nosotros no compartimos esta tesis porque consideramos que con los precios actuales es posible seguir manteniendo a Ecopetrol como empresa industrial y comercial del Estado. La protesta, que es de carácter indefinido y que además incluye marchas al interior de la refinería, está motivada por el despido de trabajadores de empresas petroleras por las pérdidas que ha generado el bajo precio internacional del crudo. Y más sobre la situación laboral, porque en la sesión de negociación entre los trabajadores estatales y el gobierno, los empleados rebajaron sus pretensiones a un incremento salarial del 9,6%, una propuesta que está analizando el viceministro de Relaciones Laborales, Enrique Borda, pero que advierte que no podría ser tan alta.
Luego de la amenaza de paro de trabajadores estatales, hoy se volvieron a reunir sindicatos y gobierno, y los empleados públicos rebajaron en 3 puntos sus expectativas de incremento salarial. Donde el aumento salarial sería del IPC más 6 puntos. Es una propuesta que está absolutamente alejada de las posibilidades de las finanzas públicas. Por el momento, el gobierno se mantiene en un incremento salarial de 3,6% y justificaron la cifra. Las finanzas públicas imponen limitaciones que en esta ocasión van a ser muy difíciles de superar, como en otras ocasiones lo hemos logrado. Señala que a los empleados estatales no les pueden subir al mismo ritmo que a los trabajadores de empresas privadas y que un paro en este momento no sería conveniente. No nos parece inteligente que el movimiento sindical esté pensando en un paro. Aunque todavía no está el cronograma ni las metas de formalización laboral en el Estado, asegura el viceministro que sí tienen voluntad de ampliar las plantas de personal. Pues para conocer la versión de los trabajadores estamos en comunicación con don Francisco Maltés Tello. Él es el secretario de Asuntos Estatales de la Central Unitaria de Trabajadores, que para efectos de este paro convocado para el 22 de abril está hablando del salario de 1.200.000 trabajadores a nivel nacional. Don Francisco, bienvenido. Muy buenas noches a todos los oyentes y televidentes de CMI. Ustedes ya se bajaron en su petición de la inflación del año pasado más 9 a la inflación del año pasado más 6. Esos 6 puntos, ¿por qué? Los empleados públicos históricamente hemos tenido incrementos salariales por debajo del salario del incremento mínimo. Siempre hemos tenido incrementos menores que el salario mínimo y en segundo lugar, la carestía, el costo de vida para los sectores intermedios de la población siempre ha sido mayor al promedio nacional. Hemos venido perdiendo poder de compra y por esta razón hemos solicitado un incremento salarial de la inflación causada del año anterior, que es 3,66 más 9 puntos, y en el día de hoy hemos reducido nuestra petición a la inflación más 6 puntos y observamos que el gobierno no tiene ninguna respuesta a este bajonazo en las peticiones. Sí, estamos en época o entrando en épocas de vacas flacas, pues porque definitivamente los precios del petróleo cayeron y la caja menor, que es Ecopetrol, pues no tiene la misma capacidad de erogar dinero. ¿Qué expectativas reales tienen ustedes de lograr un aumento de todos estos puntos cuando las finanzas no están en su mejor momento? Hace 2 años estábamos en las épocas de las vacas gordas. El precio del petróleo estaba a $105 el barril. Colombia producía 1.050.000 barriles diarios y hace 2 años el incremento salarial fue del 2.94. El gobierno argumentó que no nos podía incrementar más, toda vez que había que ahorrar para la época de las vacas flacas. Pues bien, ni en la época de las vacas gordas ni en la época de las vacas flacas se tienen en cuenta las peticiones de los empleados públicos. Sí. Creo que el gobierno debería tener una posición más flexible para entender esta situación. Bueno, pero el gobierno dice que está en disposición de negociar, entonces que ese paro no se justifica porque quieren negociar. En este momento el gobierno no ha hecho ninguna propuesta seria. Viene planteándonos que incrementa el salario en el 3.66. Este incremento simplemente es lo que ordena la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha dicho que se debe recuperar el poder adquisitivo aumentando como mínimo la inflación causada. O sea, hoy tenemos el aumento de ley que es 3.66 y el gobierno no nos ha ofrecido ningún punto adicional. Por esa razón vamos al paro nacional estatal el 22 de abril. Bueno, pues así está la situación, es la versión de los trabajadores. Don Francisco Maltés Tello, secretario de Asuntos Estatales de la CUT. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Y la Contraloría General reveló que hay un bajo seguimiento por parte de las autoridades al cumplimiento de las licencias y permisos ambientales en Colombia. Una deficiencia común detectó en las distintas auditorías adelantadas la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente. Es así que para el organismo de control, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y las corporaciones autónomas regionales no realizaron seguimiento oportuno a las obligaciones establecidas en los actos administrativos. Además, esta falta de verificación genera, según la entidad, afectaciones relevantes en el medio ambiente y los recursos naturales. Un caso específico es el de la ANLA, donde la Contraloría pudo establecer que de 904 licencias ambientales otorgadas entre 2011 y 2014 se realiza seguimiento a 131 licencias al año en promedio, así como demoras en procesos sancionatorios y conceptos técnicos que no logran garantizar efectivamente la protección de los recursos naturales y el medio ambiente.
Fue aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes la creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales que busca unificar la jurisprudencia en los jueces de control de garantías. Con 21 votos a favor, fue aprobado el proyecto de autoría de la Fiscalía General que crea un Tribunal de Garantías Constitucionales en asuntos penales como un órgano de cierre de los jueces de control de garantías. Nosotros hemos observado que muchos jueces de control de garantía, que son jueces penales y jueces del circuito, están tomando decisiones en muchos casos contradictorias, afectando el principio de igualdad de los ciudadanos. Aquí lo que se crearía es otra instancia de discusión con unas facultades muy amplias, con todos los problemas que ya nos indicó el señor ministro de la Justicia en su concepto y en su exposición. Ante las críticas de los ministerios de Justicia y Hacienda sobre la falta de presupuesto para crear ese tribunal, el vicefiscal respondió. Hoy en día los problemas que tiene Colombia, la mayoría hay que resolverlos con precisamente haciendo inversión de dinero. Si eso fuera así, tendríamos que decir entonces que no solucionemos el problema penitenciario, porque para solucionar el problema penitenciario también se necesita dinero. Las carteras de Justicia y Hacienda habían advertido que el costo del tribunal sería de más de 2.000 millones de pesos aproximadamente. La Corte Suprema de Justicia ordenó a través de un fallo que los empleadores sin excepción extiendan los contratos de término fijo a las mujeres en embarazo hasta que termine su licencia de maternidad para que no queden desprotegidas. Al resolver una casación, el alto tribunal estableció una modalidad de protección intermedia, es decir, una decisión que respete los derechos de los empleadores y los de las madres gestantes. Por eso ordenó se garantice la vigencia del contrato de trabajo a término fijo durante el periodo de embarazo y por el término de la licencia de maternidad, lapso que según la Corte es prudente, razonable y acoplado a las condiciones de una mujer en embarazo. Con esto, si una mujer queda embarazada a pocos meses de que termine su contrato laboral, quedará protegida. La Agencia Europea de Medicamentos alertó de los riesgos cardíacos que se podrían presentar con el uso excesivo del ibuprofeno. La Autoridad Sanitaria de Europa confirmó que el consumo de más de 2.400 miligramos de ibuprofeno al día podría generar un pequeño riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Todos los antiinflamatorios en general deben ser usados con precaución, con el debido cuidado en pacientes que tienen antecedentes cardiovasculares, en pacientes que tienen antecedentes alérgicos y obviamente pacientes que tienen peligro con la gastrolesividad, o sea que tengan problemas de vías digestivas. El ibuprofeno, que se suministra como antiinflamatorio, tiene más de 300 presentaciones. Los expertos hablan de las dosis adecuadas. Una dosis razonable es 400 miligramos 3 veces al día. Y le recomiendan a los pacientes tener mucho cuidado, sobre todo con algunas marcas. Hay presentaciones fuertes, ¿no?, como el Motrin, que hay de 600, de 800 miligramos. Es importante que aquellos que están recetados con ibuprofeno sigan al pie de la letra la medicación y no se autoformule o altere la dosis. La Alcaldía de Bogotá anunció oficialmente la nueva jornada del Día Sin Carro. Será el próximo 22 de abril, el mismo día del paro de los trabajadores del que estábamos hablando. La administración no descartó que se realicen 2 jornadas más, una en junio y otra en septiembre. El próximo 22 de abril, entre las 5 de la mañana y las 7:30 de la noche, se realizará una nueva jornada del Día Sin Carro y Sin Moto en Bogotá. Tuvimos un aumento en la demanda del SITP, tuvimos 7 puntos de mejora de velocidad, tuvimos casi 1,5 millones de personas que se movilizaron en bicicleta. La Secretaría de Movilidad no descartó que se realicen por lo menos 2 jornadas antes de que acabe la administración Petro. Una sería el 5 de junio, Día Mundial de la Tierra, y otra el 22 de septiembre. Por ejemplo, es una fecha muy importante para este tipo de jornadas, es el Día Mundial del Día Sin Carro en el mundo. Luego, probablemente estaremos como Bogotá uniéndonos a esta jornada. Para la jornada del 22 de abril, la restricción no aplicará para vehículos de seguridad, emergencias y domicilios. El distrito anunció un aumento de la flota del SITP y Transmilenio y la habilitación de la red de ciclovías y ciclorrutas. El pico y placa para buses tradicionales y taxis se mantendrá normalmente. Este viernes se abrirá por tercera vez el proceso licitatorio para el reforzamiento estructural de la Plaza de Toros La Santa María en Bogotá. Estas obras deberán estar finalizadas en 18 meses. La Plaza Santa María deberá estar reestructurada en septiembre de 2017. El viernes se abre la licitación nuevamente por tercera vez. Lamentablemente las 2 anteriores tuvo que declararse desierta la licitación. Este mismo viernes se abrirá el proceso de auditoría de los trabajos por 700 millones de pesos. La estructuración total de la plaza costará 6.500 millones de pesos.
Es una licitación abreviada, entendiendo la necesidad que tenemos de poder adjudicar esta obra tan importante para la ciudad. El proceso abreviado permitirá recibir las propuestas, atender observaciones y adjudicar la licitación en un mes. Creemos que es atractivo el costo de la obra, el valor de la licitación. Creemos que las personas que con antelación se habían presentado pueden en este momento volverlo a hacer. Las dos licitaciones anteriores se declararon desiertas porque las firmas interesadas no cumplían con las pólizas de garantías o no acreditaron el perfil arqueológico de la obra. Un juez de garantías envió a la cárcel al ex subdirector administrativo y financiero de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, William Quintero, por irregularidades en la contratación y por falsificar documentos para ser nombrado en el cargo. Sin presencia de medios de comunicación por orden de la juez octava de garantías de Bogotá, la Fiscalía le imputó a William Quintero Duque los delitos de contratos, incumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado, pues según el ente acusador, el exfuncionario firmó un otro sí para la prórroga irregular por 6 años de un contrato de 180.000 millones de pesos que aún no había vencido con la empresa de servicios integrales para la movilidad, SIM. Esta situación del señor Quintero Duque es una parte de un caso donde también están involucrados el secretario de Movilidad y el ex asesor jurídico. Según la Fiscalía, el exfuncionario además falsificó documentos para llegar al cargo en el distrito. Se presentó una falsificación del acta de grado como profesional de administrador de empresa, el diploma de profesional de administrador de empresa, la tarjeta o matrícula profesional que pide el Consejo Profesional de Administrador de Empresa. Quintero no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía y por eso deberá enfrentar un juicio mientras permanece recluido en la cárcel Modelo de Bogotá. Fue firmada el acta de inicio de la autopista de cuarta generación entre Ibagué y Cajamarca. Con la firma hoy del acta de inicio de la compañía Jica S.A., el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, dio el punto de partida de la mega obra doble calzada Ibagué-Cajamarca, que se constituye en la primera APP por iniciativa privada en arrancar el proyecto vial en el país. Esta extraordinaria inversión que nos va a permitir tener doble calzada desde el municipio de Ibagué hasta Cajamarca. Es una inversión de más de 1 billón de pesos. Para el Tolima, para Cajamarca, va a representar la generación de más de 2.500 empleos. La obra de 35 kilómetros se desarrollaría en 3 años y medio en 5 tramos que incluye varios puentes y túneles con valor de 1 billón de pesos y conectaría con el túnel de la línea. Ya se suscribió un acta compromiso con el constructor del túnel de la línea, ya se reiniciaron las obras. El vicepresidente además anunció obras de conectividad vial en el centro del país, como la vía Padua-Murillo-Manizales, Girardot hacia Neiva y que incluye variante de entre estas dos ciudades por el municipio del Espinal. El gobierno garantiza que no subirán las tarifas de energía en el país con la venta de Isagen. Esto de acuerdo con el viceministro del ramo, Carlos Erazo, quien dice que la regulación de precios es única tanto para empresas públicas como para empresas privadas. Sectores políticos mostraron su preocupación por el incremento de los precios de la energía con la venta de Isagen. Sin embargo, el gobierno nacional dio un parte de tranquilidad y sostuvo que el mercado está regulado para todas las partes. Es un mercado altamente regulado. Es un mercado diseñado por el gobierno nacional. Desde hace muchos años opera de esta manera y las reglas de juego están definidas sin importar el tipo de participación en la propiedad de los diferentes agentes. A su turno, el gerente de la compañía, Luis Fernando Rico, manifestó que la puesta en marcha de Hidrosogamoso aumentará la rentabilidad de la empresa en un 60%. Hicimos una inversión del orden de 4.5 billones de pesos y va a representar un incremento en el EBITDA y en la utilidad operacional del orden del 50-60%. Este miércoles se cierra el proceso de recepción de los precalificados que participarán en el proceso de enajenación de acciones de la nación en Isagen. El precio del dólar registró un aumento de 13 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. El precio del dólar continuó su tendencia al alza en el segundo día de la semana. Sin embargo, se mantiene la volatilidad de los mercados financieros a la espera de las decisiones que adopte la Reserva Federal de los Estados Unidos. Las expectativas de la Reserva Federal en Estados Unidos son que inicie su normalización monetaria hacia el segundo semestre del año. Eso le meterá mucha volatilidad al tipo de cambio y generará presiones alcistas y todo esto en el marco de precios del petróleo que digamos seguirán deprimidos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.550 pesos con 83 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.400 y la venden en 2.430 pesos. Un euro cuesta 2.727 pesos con 98 centavos.
La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.36. El azúcar se transó en 13,19 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $53.29. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.045 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,10% a 1.358 puntos. La acción que más subió en la jornada fue Odinsa, 23,38% a 9.500 pesos. La acción más desvalorizada fue Preferencial Grupo Argos, 3,47% a 17.260 pesos. Al volver, la información internacional con una noticia que era esperada en la Cumbre de las Américas, pero que no se dio sino 2 días después de finalizada ella. El pedido del presidente Barack Obama al Congreso de su país para que se excluya Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Ya volvemos. El Atlético y el Real Madrid empataron sin goles en un buen partido por la Champions. Ya volvemos. La actriz y esposa de Tom Hanks, Rita Wilson, revela que está luchando contra el cáncer de seno. Más noticias después de comerciales en un flash. Ya nos vemos. Alejandra Ortiz con lo último en tecnología y sobre la Red Mundial de Información en CMI. WhatsApp, propiedad de Facebook y la aplicación móvil más usada en el mundo, desde hace unos meses cuenta con su respectiva versión web y aquí se los avisamos. Era cuestión de tiempo que la red social de Zuckerberg volviera independiente también su servicio de mensajería Messenger, al crear una plataforma que permite utilizarlo sin tener que ingresar a la red social. Ingrese desde su navegador web a messenger.com/login. Para acceder a la plataforma debe iniciar sesión con su usuario y contraseña de Facebook. Al abrirlo, observará las mismas conversaciones que estaba manteniendo en cualquiera de los otros dispositivos, aunque esta vez en pantalla completa. Allí podrá enviar imágenes que tenga directamente en su ordenador y compartir toda la colección de su reconocida biblioteca de stickers y GIFs. También tiene la opción de buscar personas y grupos en la barra superior derecha de su pantalla y en el icono más agregar a varios contactos para enviarles un mensaje directo. El servicio de llamadas y videollamadas todavía no está activo, pero sus desarrolladores prometen ponerlas al servicio de todos los usuarios prontamente. Mark Zuckerberg tiene claro que para que Messenger se vuelva la aplicación favorita a nivel mundial, como ya lo es WhatsApp, tiene que hacer cambios significativos para enfrentar a competidores en el mercado de la mensajería instantánea, como Line o Hangouts. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. El próximo 29 de abril se realizará en Valledupar la inauguración de la versión número 48 del Festival de la Leyenda Vallenata. Desde ya los artistas que hacen parte de la nómina de lujo comienzan a calentar los motores. Tal es el caso del Mono Zabaleta y Juancho de la Espriella. Estos dos músicos están en Bogotá presentando su más reciente producción musical. El acordeonero Juancho de la Espriella y el cantante Mono Zabaleta presentan el tema Qué Vaina, con el que dan inicio a una dupla musical que ya está ganando terreno en el mundo vallenato. Una canción de despecho del maestro Margeles, la hicimos aquí en Bogotá bajo la producción de Carlos Huerta, donde estamos haciendo también el disco. Juancho y Mono preparan el lanzamiento de su primer disco. De otro lado, el acordeonero denunció problemas con las disqueras Sony y Codiscos, que según él, tienen en jaque las carreras de Rolando Ochoa, Martín Elías, Mono Zabaleta y la de él, al parecer por problemas en negociaciones de colaboraciones musicales. En la negociación de los permisos, obviamente de que el uno vaya para acá, lo que parecía que debería ser lógico, tú me prestas al uno, yo te presto al otro, Codiscos en cabeza de Fernando López pues lo ha complicado todito, pretendiendo unas regalías, que Sony le paga unas regalías exorbitantes por Rolando Ochoa y obviamente pues ese tema tiene todo trabado. Los cantantes esperan que el tema se solucione y puedan trabajar libremente. Y me condena el amor de otras mujeres.
A la edad de 73 años falleció Percy Sledge, una de las leyendas del soul norteamericano. El artista que se hizo famoso por interpretar el tema When a Man Loves a Woman, y la noticia fue revelada por un amigo cercano del músico. Aunque no se sabe de qué murió, se presume que Percy padecía cáncer y que estaba luchando contra esta enfermedad. Con más de 50 años de trayectoria, fue número 1 de las listas de éxitos en Estados Unidos y el Reino Unido e hizo parte de la banda sonora de numerosas películas. Su talento le valió un reconocimiento en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2005, una lamentable pérdida para el mundo de la música. Angelina Jolie no es la única celebridad de Hollywood que le ha tocado sobrellevar la dureza del cáncer de seno. La actriz Rita Wilson, esposa de Tom Hanks, realizó una dura confesión, pues ella se ha sometido a una doble mastectomía y a una posterior cirugía reconstructiva. La actriz Rita Wilson ha compartido con todos sus seguidores los momentos que vivió tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Con el apoyo de su esposo Tom Hanks, familiares y amigos, Rita se sometió a una doble mastectomía y una cirugía reconstructiva, de la cual se está recuperando satisfactoriamente gracias a su detección temprana. A los 58 años de edad, Rita Wilson, la protagonista del Regalo Prometido, hizo una pausa en su obra de teatro en Broadway, Fish in the Dark, para enfrentar este problema de salud y buscar que con sus declaraciones a través de redes sociales las mujeres se animen a realizarse exámenes regularmente y buscar siempre una segunda opinión para detectar la enfermedad a tiempo. Candy Swanepoel y sus amigas supermodelos regresan con más fuerza que nunca. Estas jóvenes son las protagonistas de la nueva campaña de la firma Victoria's Secret, que en esta ocasión le rinde tributo a un accesorio de uso cotidiano, el paraguas. Elsa Hosk y Jasmine Toux promueven la ropa interior guiadas por la sensual Candice, quien las conduce a través de una rutina de baile bastante energética. Las modelos exhiben la colección Dream Angel, forradas con capotas para la lluvia transparentes, y los paraguas de color rosa con rayas blancas se convierten en el centro de atracción de esta producción. Muy sensuales. Y hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. A ver, Julieta, a propósito de la muerte del intérprete de When a Man Loves a Woman, Sí. Cuando un hombre ama a una mujer, buena actividad esta noche que la esposa le pregunte al esposo que llene esa frase, ¿no? Cuando un hombre ama a una mujer... Punto suspensivo. Exacto, que llene Me ese parece. pedacito. Un homenaje. ¿Usted qué diría, profe? Todo lo que viene detrás de los puntos que ustedes lo imaginan, yo lo escribiría. Así llegamos al final de esta edición de CMI a las 9:30, más CMI.